Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, princesas del reino. Que el Señor les bendiga una semana más. Aquí estamos en el devocional para poder escuchar palabra del Señor y así edificarnos y unirnos en un mismo sentir. La palabra del Señor hoy día se encuentra en el libro de Hebreos. Pero antes vamos a orar al Señor pidiéndole su dirección, que todo lo que hagamos en esta mañana, que lo que hablemos, sea de edificación para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cubra en bendición siempre en todo lo que hagamos. Así que les invito para que en un mismo sentir oremos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su bendito amor, su misericordia, porque agradecemos, Señor mi Dios, esta hermosa oportunidad, Señor mi Dios, que usted nos entrega de poder estar reunidas, Señor mi Dios, en un mismo sentir, de distintos lugares, distintas formas, distintas creencias, pero solamente tenemos algo en común. Quizás podemos ser todas distintas, pero tenemos a alguien en común, que es a Cristo, que nos abrió el cielo, nos dio esa hermosa oportunidad, Padre Santo, de poder reconocernos. Señor mi Dios, nosotros, que sin Él no podemos avanzar. Gracias, Señor mi Dios, por recibir esa salvación maravillosa en nuestras vidas. No estamos ajenos a pasar necesidades, pero gracias damos, Padre del cielo, porque esta instancia, Señor mi Dios, de comunicación que tenemos nosotros para con usted, Padre del cielo, es maravillosa. Es por eso que nos reconocemos, Señor mi Dios, te pedimos que nos perdone. Somos insuficientes, Señor mi Dios, y es por eso que pedimos su perdón cada día. Gracias por esa misericordia renovada, Señor mi Dios. Presentamos nuestra vida a usted, presentamos, Señor mi Dios, nuestra caminar hacia usted. Queremos, Señor mi Dios, ser mejores. Queremos cada día, Señor mi Dios, que usted nos utilice, que seamos instrumentos en sus manos. Bendiga, Señor mi Dios, este grupo, Señor mi Dios, quien pueda estar escuchando, Señor mi Dios, estos audios. Sea, Señor mi Dios, usted, Señor mi Dios, con nuestras vidas y para que podamos, Señor mi Dios, avanzar en este caminar hasta que usted venga, Señor mi Dios, por su iglesia. Ayúdenos, Señor mi Dios, a dar un buen testimonio, Padre Santo, a poder ir aprendiendo, ir escuchando cada día, Señor mi Dios. Es por eso que en estos devocionales, Señor mi Dios, que hacemos con amor, Señor mi Dios, sabiendo, Señor mi Dios, que usted es grande, es poderoso, usted es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, Señor mi Dios, y es por eso que nos agradamos de poder estar aquí orando, Señor mi Dios, presentando a estas mujeres, Señor mi Dios, servidoras, Señor mi Dios, para que nosotros seamos solamente instrumentos, Señor mi Dios, en sus manos y que tengamos claro, Señor mi Dios, nuestros fundamentos que son en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre del cielo, Señor mi Dios, para que podamos estar unánimes, Señor mi Dios, en un mismo sentir y podamos ir creciendo en su amor, en su palabra, Señor mi Dios, y en todo lo que usted quiera, Señor mi Dios, según su propósito divino. Dejamos este tiempo, un tiempo de amor, un tiempo de reflexión, donde escucharemos palabras, Señor mi Dios, pero necesitamos, Señor mi Dios, que la otra parte, Señor mi Dios, también reciba, pueda edificarse, Señor mi Dios, y abrir su corazón y su mente atesorando su palabra. Gracias damos, Padre del cielo, y presentamos esta oración en el nombre de Cristo amado, nuestro bendito Salvador. La palabra del Señor se encuentra en Hebreos, como le decía, en el libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y lo leeremos en el amor del Señor Jesús. Dice su palabra en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Es el último versículo y vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordias y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren, este versículo siempre nosotros lo asociamos cuando queremos el favor de Dios, cuando pedimos, ¿cierto? Cuando oramos, cuando estamos en alguna necesidad y queremos presentársela al Señor. Y por eso que dice aquí, acerquémonos, o sea, ¿de qué manera nosotros nos acercamos a Dios? Es orando, porque esa es la comunicación perfecta que nosotros tenemos con Dios. Entonces, si el Señor nos dice en este libro de Hebreos,
porque sabemos nosotros que Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él que nos dice, acerquémonos pues confiadamente. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, tiene que ser de una manera específica que va a ser confiada, confiada, ¿cierto? Al trono de la gracia. Entonces, aquí hay una palabra clave. Hay una palabra clave que es la gracia del Señor. Dice, ¿para qué? Para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, si nosotros estamos en una aflicción, nosotros, ¿cuál es el socorro? El que nosotros pedimos, ayuden, SOS, el socorro, es el favor que nosotros pedimos del Señor. Entonces, aquí la palabra clave en este versículo dice, ¿nos acercamos? Sí. Confiadamente, sí. Al trono de la gracia de Dios. El Señor nos bendiga a nosotros para alcanzar la misericordia, hallar esa gracia para el oportuno socorro. Entonces nosotros tenemos que alcanzar la gracia de Dios. Nosotros tenemos siempre relación a que la gracia de Dios es la gracia inmerecida, esa gracia gratuita que hoy día el Hijo de Dios goza en estos tiempos, solamente por medio de Cristo. Nosotros recibimos la gracia de Dios por medio de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, no tan solo nos referimos a la gracia gratuita, esa inmerecida, a la que nosotros no tenemos que hacer nada más que creer y confiar en que Cristo es nuestro mediador, es quien nos otorga, ¿cierto? Esa salvación. Es por eso que la gracia que nos proporciona ser llamados hijos del Señor. Por gracia nosotros nos acercamos al trono de la gracia, al trono del Señor. Por gracia nosotros caminamos. Por gracia nosotros testificamos. Por gracia nosotros somos sanados, somos librados. Por la gracia, esa gracia inmerecida. Pero cuando nosotros entendemos de que la gracia de Dios no tan solo se enfoca en ese concepto que el cristiano cree y es así, esa gracia inmerecida, pero también tenemos que asociar la gracia de Dios a el favor que el Señor tiene, y eso es por fe. Esa gracia de Dios en nuestra vida tiene que creerse, tenemos que creerla. Es por eso que yo estaba buscando y en unos apuntes que tengo decía que la gracia, el concepto bíblico de la gracia es mucho mayor de que el que sugiere la definición común, que es el favor inmerecido. La gracia es una palabra, mire, preste mucha atención aquí, es una palabra que expresa un modo radical, o sea, es un modo de ver la vida. Nosotros tenemos que ver la vida de manera de la gracia y una relación, en la relación con Dios. Ahí está la diferencia. No es tan solo recibir la gracia y ya soy salvo. Yo con la gracia ya estoy lista. Total, Jesús murió por nosotros. No es así. Nosotros vamos en un caminar y en ese caminar la gracia nos enseña una actitud de Dios. ¿Hacia quién? Hacia nosotros. Hacia nosotros. Por eso es una aceptación. Yo recibo la gracia de Dios y el amor que Dios tiene para mi vida. Y ahí nosotros, ¿qué vamos haciendo? Vamos conociendo del amor de Dios, el corazón de Dios, y podemos nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Señor. Y eso es lo que nosotros vimos. ¿Con qué? Porque nosotros cuando nos acercamos al trono de la gracia, llegamos con necesidades, llegamos con pecado, llegamos con eso, pero nosotros debemos comprender que esta manera de gracia es nuestra forma de vida. Nosotros debemos vivir en la gracia de Dios. Nosotros debemos depender de Dios. Nosotros debemos dar gracia a lo que por gracia hemos recibido. Entonces nosotros no es tan solo recibir la gracia de Dios y dejar en lo demás que lo haga el Señor. Yo tengo que vivir, es mi forma de vida, es mi forma de vida con Dios. Nosotros debemos recibir la gracia y comprometernos de qué, de infundirla también, de traspasar la gracia también a los demás, porque la gracia se tiene que ver.
La gracia se tiene que testificar, se tiene que hacer. No podemos nosotros ocultarla y quedarnos ahí sin nada más. Entonces nosotros, como dice su palabra, nosotros debemos manifestar la gracia en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. La gracia, dice la palabra del Señor, que provee un lugar seguro. Nosotros por gracia proporciona a Dios un lugar seguro. Entonces nosotros podemos ver que la gracia también le da a otros. Y como lo hizo con nosotros, segundas oportunidades. Lo hace el Señor. La gracia anima a otros a crecer, nos anima a nosotros a crecer. La gracia muchas veces pide cuentas a los demás, como también rinde cuenta a otros. Que el Señor nos bendiga. Motiva a otros a través de qué? Del amor, de la gratitud. El Señor nos habla y nos dice, mire, tengo otro versículo que habla acerca de la gracia. En el libro de Segunda de Corintios, en el versículo 13, el último versículo del libro de Segunda de Corintios, dice en el versículo 14, la gracia del Señor, dice Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando aquí el Señor? Que la gracia del Señor Jesucristo, porque es por medio de Él, el amor de Dios del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos la Trinidad en acción. Sean con todos vosotros. Pablo lo expresaba. Entonces nosotros podemos ver que la gracia de Dios por medio de Cristo está vigente hoy día para nosotros. El Espíritu Santo lo manifiesta y nosotros podemos, aquí en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10 dice, pero por la gracia soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, decía Pablo. Y antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos no son nuestros méritos. O sea, todo lo que yo soy es por la gracia del Señor y no es en vano. No es en vano. Nosotros debemos entender de que la gracia es de Dios. Entonces recibimos la gracia cuando nos concede un favor en forma gratuita y sin merecerlo. Nosotros evidenciamos ahí la gracia del Señor. Cuando hablamos de la gracia de Dios nos referimos a las bendiciones que Él nos concede, por supuesto. Por eso les decía al principio, es el favor de Dios. La gracia de Dios es la bendición o el favor generoso de Dios en nosotros, sobre nosotros. Dios nos ha mostrado su gracia al perdonarnos, al mantenernos con misericordia renovada, en lugar de dejarnos ahí con nuestro pecado, porque eso mereceríamos, ese sería lo que nosotros mereceríamos, pero el Señor es misericordioso. La gracia de Dios obra para lograr en nosotros un bien, no un mal. Algunos, Dios no se complace en nosotros en juzgarnos. Él no es un Dios de juicio. Si bien nosotros hemos crecido que Jesús juzgará a su iglesia, al pueblo de Dios, pero eso está en otro contexto. Hoy día nosotros estamos viviendo los tiempos de la gracia, pero debemos mantenernos en el tiempo de la gracia. No podemos, es que yo la recibí y estoy listo. No, la gracia usa la misericordia, el perdón cada día en nuestras vidas. Entonces, como decíamos, la gracia no obra para el mal, sino para el bien. El Señor nos ayude a nosotros. La gracia usa esa misericordia que nosotros necesitamos. Que el Señor nos bendiga, que nosotros podamos meditar y pensar qué podemos nosotros hacer para ser instrumentos de cambio, manifestar la gracia también en el otro. Nosotros debemos buscar todo en el amor con los demás. Nosotros ya estamos viviendo los tiempos de la eternidad. Nosotros cuando Cristo nos abrió esa oportunidad de ser hijos suyos y nos ofrece esa salvación, nosotros ya estamos en los caminos de la eternidad. Ya lo estamos. Entonces tenemos que aprender a caminar. El Señor nos bendiga a nosotros.
nosotros tenemos que tener la conciencia de que lo que el Señor nos entrega cada día por medio de su palabra es algo maravilloso. Mire, y para terminar, nos dice aquí en el versículo de Romanos, en el capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, simplemente nosotros comprendemos de que es Cristo que nos abrió esta posibilidad. ¿Y saben qué? Meditaba yo que nosotros antiguamente, antes de que viniera Jesús al mundo, ellos tenían que optar a la salvación por medio de la ley. O sea, ellos tenían que seguir sus mandamientos. Y al seguir en los mandamientos, ellos tenían que ofrecer, y uno dice, antes no existía la gracia, existía la ley. Y hoy día somos por gracia y antiguamente era por ley. Pero ¿saben qué? Meditaba en mi corazón y sin duda que en el Antiguo Testamento también se manifiesta la gracia. Dios lo manifestaba. ¿Por qué? Porque él esperaba quizá a algún sacrificio, él esperaba de que el pueblo se arrepintiera. Él lo hacía. Él tenía misericordia y tenía el favor también para el pueblo de Israel. Entonces, la diferencia más grande entre la ley y la gracia era que la ley era por obra. Y hoy día nosotros no somos salvos por obra, somos salvos por creer. Entonces, nosotros, la gracia es solo por fe. Y nosotros podemos entender eso, de que antiguamente, ¿cierto? El sistema de sacrificio era en el tabernáculo, permitiendo de esta manera que el pecado que se pudiera acercar a él por medio de la expiación de la sangre, pero enseñaban de esta manera la gracia venidera por medio del sacrificio. Nosotros sabemos que Cristo, el sacrificio de Cristo, fue por nosotros. Que el Señor nos bendiga a nosotros. Él tuvo, mire, en el mismo pecado del huerto, Adán y Eva, ellos pecaron, pero igual vemos la gracia del Señor. Él tuvo gracia cuando permitió una manera para perdonarles, ¿cierto? Y eso es gracia y misericordia del Señor. Que el Señor nos bendiga a nosotros, como nosotros hemos comprendido que la gracia es un regalo que Dios nos entrega por medio de Cristo, nosotros podemos, por fe, creerlo, podemos ser salvos por esto. Y es por eso que nosotros debemos entender de que no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras como antiguamente era, pero sigue siendo Dios lleno de su gracia. Y debemos avanzar nosotros en la gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga. Esto ha sido la palabra del Señor. Vamos a rogar para que esta gracia sea atesorada en nuestras vidas y aprendamos a caminar en la gracia de Dios. No es algo de que recibimos y ahí queda. Nosotros tenemos que caminar en la gracia de Dios porque Él es bueno. Padre Celestial, damos gracias y dejamos y presentamos este tiempo amoroso por su palabra. Gracias damos, Señor mi Dios, por sus favores inmerecidos, Señor mi Dios, pero queremos, Señor mi Dios, avanzar en bendición. Queremos confiar, Señor mi Dios, y acercarnos al trono de su gracia, como decía su palabra, Padre del cielo, solamente por amor. Gracias, Papito del cielo, Señor mi Dios, porque usted nos permite llegar a este trono de gracia, Señor mi Dios, y poder recibir los favores, Señor mi Dios, de su parte. Ayúdanos, Señor mi Dios, para que exorcemos su palabra en nuestra vida, para que seamos edificadas, Señor mi Dios, y crecer cada día. Gracias damos, Señor mi Dios, en esta mañana, y para Dios sea honra y gloria desde hoy y para siempre, rogando su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Un abrazo, cariños, bendiciones.